Estamos estudiando desde el año pasado el libro de, ¿alguien recuerda? Primera de Timoteo. Ya estudiamos el capítulo 1, capítulo 2, ahora estamos en el capítulo 3 y justamente hoy vamos a continuar viendo el tema de los diáconos, más precisamente los requisitos de los diáconos, así que nos ubicamos en Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 8. Los requisitos de los diáconos. Mientras usted se ubica, o bueno, yo espero que se ubique en las escrituras, y vamos a orar al Señor para que Él nos dirija en esta mañana. Amén. Padre, te damos gracias por esta oportunidad de estar en tu presencia una vez más. Te agradecemos, Señor, por tener tu palabra escrita, la cual es nuestra guía, es a través de la cual te conocemos, es la que nos dirige, Señor, para vivir conforme a tus preceptos, conforme a tus deseos. Padre, solamente queremos rogar tu asistencia esta mañana para lo que será el estudio. Y oramos, Señor, para que tu Espíritu Santo nos lleve primero a entender tus palabras, tu mensaje, pero también, Señor, en segundo lugar y no menos importante, que nos lleve también a obedecer lo que tú quieres enseñarnos esta mañana. Así pues, Señor, te rogamos que todo nuestro ser, todo nuestro espíritu, nuestro cuerpo, todos nuestros sentidos estén dispuestos y agudos para escuchar hoy la voz tuya, bendito Dios. Oramos también, Señor, por los chicos, Padre, para que ellos sean edificados a través de la clase de la palabra, el escuchar tu palabra esta mañana. Quedamos en tu presencia agradecidos, rogando tu dirección en el nombre de Jesús. Amén. Dice la escritura, en el versículo 8 del capítulo 3, los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Ya hemos visto entonces el mes pasado, en la enseñanza pasada, lo que significa la palabra diácono con todas sus implicancias. A manera de resumen, recordamos que hay dos oficios en las escrituras, dos oficios oficiales dentro de la iglesia. El primero de ellos es el obispado, que ya lo vimos, o sea, el pastorado. Y en segundo lugar vemos los diáconos, los diáconos. Dos oficios oficiales que vemos en las escrituras y que son aplicables a la iglesia. Ahora estamos hablando acerca de los diáconos. Y esta palabra diáconos, dijimos entonces que es un vocablo del original griego que no se tradujo, sino que se adoptó al castellano. Y lo único que hacemos en nuestro idioma es cambiar la forma de cómo se escribe diáconos. En el original se escribe con K y nosotros lo escribimos con C, diáconos. Bueno, lo más importante de esta palabra es su significado. El significado de la palabra diácono, cualquiera que sea la aplicación, cualquiera que sea la forma de definirlo, de describirlo, el significado de diácono es servicio, es ayuda. Así que un diácono básicamente es una persona que sirve a otros, ayuda a otros, se enrola en cualquier tipo de servicio, de colaboración dentro de la iglesia y aún fuera de ello. Eso es un diácono. Eso es un diácono. Vimos que hay dos aspectos. Bueno, en las escrituras vemos dos aspectos en cuanto al diaconado. En primer lugar, lo vemos en el aspecto general. Cuando hablamos de un diácono o del diaconado,
en un aspecto general estamos hablando de todo creyente que sirve. Recuerden que diácono es uno que sirve, uno que ayuda, uno que colabora. Y es una responsabilidad como creyentes de que todos sirvamos al Señor, sirvamos a la iglesia. Así que diácono, de manera general, habla de todo creyente que se dispone para servir en la obra del Señor. Pero en otro aspecto es el aspecto particular, el aspecto formal dentro de la iglesia. O sea, cuando hablamos de un aspecto particular, en el caso del diácono, es ese tipo de persona que ha sido oficialmente reconocido y nombrado dentro de la iglesia para ejercer una labor de servicio. Vimos varios textos que apoyan esta enseñanza y vimos el origen de los diáconos. ¿Por qué fue necesario empezar a nombrar diáconos dentro de la iglesia? Entonces vimos en el libro de Hechos capítulo 6, en el tiempo de los apóstoles, la iglesia naciente que empezó a crecer y los apóstoles fueron los primeros pastores de la iglesia, eran los encargados de cada cosa, ¿verdad? De una manera muy especial en la iglesia naciente, dice la escritura que todos los creyentes tenían todo en común y vendían sus pertenencias o traían ofrendas a los pies de los apóstoles y eran los apóstoles los que tenían la responsabilidad de básicamente todo, repartir esas ayudas, velar por la enseñanza, por la oración, o sea, tenían cualquier cantidad de trabajo y se dio la necesidad, en el libro de Hechos capítulo 6, se dio la necesidad de que esos pastores o apóstoles se hicieran a otro tipo de hombres que ayudaran en el servicio, en el caso específico, por una necesidad que se dio porque las mujeres de los griegos estaban siendo desatendidas a las mesas. Entonces, los apóstoles sugirieron a la iglesia que escogieran dentro del grupo de creyentes 7 varones llenos de sabiduría, llenos del Espíritu Santo, para que colaboraran con este oficio de ayudar a las mujeres griegas que estaban siendo desatendidas. Es interesante que esta palabra diáconos se utilizaba antiguamente para hacer referencia de una manera muy exclusiva al servicio de las mesas, uno que servía a las mesas. Y luego esta palabra es adoptada o es tomada en el Nuevo Testamento para hacer referencia a aquellos que cumplen cualquier servicio de ayuda dentro del rol eclesiástico. ¿Estamos claros? ¿Estamos entendiendo? Eso es resumen. Yo vuelvo y recuerdo que estas enseñanzas están en YouTube, en la página de la iglesia Congregados Calarcá. Ahí puede usted buscar las enseñanzas pasadas para decir, hey, no recuerdo, voy a recordar. Y se puede enganchar a enseñanzas como estas que damos cada primer domingo del mes. Ahora bien, el propósito de estos diáconos era ayudar a la labor de los obispos, de los pastores, para que los obispos no tuvieran que ocuparse en otro oficio diferente al estudio, a la dedicación de su tiempo, al estudio de la escritura, para que ellos no descuidaran la oración y la enseñanza de las escrituras, ya que es vital dentro de la iglesia la enseñanza fiel de la palabra y la oración. De hecho, el texto dice, no es justo, ellos decían, no es justo que nosotros sirvamos a la mesa y descuidemos la oración y la enseñanza y la palabra. Entonces estos hombres fueron nombrados con el propósito de ser de ayuda a la labor de los pastores, los diáconos. Muy bien. Ahora sí, vamos a entrar al tema de hoy. Vamos a hacerlo un poco rápido a ver si alcanzamos a cubrirlo. Y hoy vamos a ver los requisitos de los diáconos. ¿Por qué? Porque así como hay ciertos requisitos, ciertas características que la escritura demanda para los obispos o pastores, también los hay para estos diáconos, para estos hombres que ayudan. Y dice
la escritura. Los diáconos asimismo, versículo 8, asimismo. Esto sugiere que así como los obispos o pastores tenían requisitos, debían de tener ciertas cualidades, también los diáconos deben de tener algunas características que les ayuden, que les califiquen para poder estar en el servicio. Es importante recordar que estos requisitos que vemos acá no son exhaustivos, sino representativos, porque a lo largo de las escrituras encontramos otras calificativos, otras cualidades que el obispo y el diácono necesitan para servir públicamente en la iglesia de manera oficial. Pero Pablo, de alguna manera, nombra estos cualidades que vamos a ver porque él está enfocado en la situación de la iglesia en Éfeso. Quizás eran los puntos más relevantes, más necesarios dentro de la iglesia de Éfeso. Es por eso que él enfatiza allí estas cualidades. Y dice entonces ahí, los diáconos asimismo deben ser, en primer lugar, honestos, honestos. La palabra honestos viene del griego signos y significa alguien digno de respeto. La primera cualidad es que esta persona que va a ser un diácono debe ser una persona signos, honesto, digno de respeto. ¿Qué significa esto? Es una persona seria de mente y de carácter. En otras palabras, un diácono debe ser una persona que inspire respeto, que inspire respeto. Y esta es la primera característica piadosa del diácono que debe reflejarse delante de Dios y de los hombres. Que sea visto con respeto de parte de Dios primeramente, pero también delante de los demás. No solamente dentro de la iglesia, sino dentro de su familia y dentro de los de afuera. Que inspire respeto, no que imponga respeto, sino que el respeto sea algo natural, algo natural. Es verdad que nos debemos respeto los unos a los otros, ¿cierto? Es como lo lógico de la convivencia en cualquier ámbito, pero este tipo de respeto es de carácter espiritual. Así que lo que sugiere es que este hombre debe de asumir la responsabilidad, con responsabilidad, el rol que Dios le ha dado a través de la iglesia. ¿Estamos claros? Una persona digna de respeto. O sea, no debe de imponer el respeto, sino que esto debe de fluir de manera natural. De hecho, si una persona que quiere llegar a ser un diácono, quiere servir y empieza a imponer el respeto, a imponerse el respeto, esta persona no está calificada para ser un diácono, no está calificada para ser un diácono. Debe ser una persona honorable, de mente equilibrada. ¿Estamos claros? Bien, los diáconos asimismo deben ser honestos. Y luego dice sin doblez. Otra característica, la palabra doblez, dilogos en el original. Y simplemente es una persona sin dos palabras. Dilogos significa sin dos palabras, sin dos lenguas, una sola palabra. O sea, que su sí sea sí y que su no sea no. Que no diga un día una cosa y al día siguiente diga otra. No que diga una persona cierta cosa y a otra persona otra cosa. Una sola palabra, dilogos, sin doblez, que no tenga un doble discurso. Debe ser una persona veraz, integridad verbal, integridad verbal. Y lógicamente, no solamente para los diáconos, sino para todo creyente y para toda persona conforme a las escrituras, para tener esa integridad verbal se requiere sabiduría, sabiduría al hablar, ¿verdad? En el libro de los Hechos, como ya hemos visto, en el capítulo 6, cuando se pidió que fuesen nombrados a estos hombres,
los apóstoles dijeron, busquen entre ustedes varones llenos de sabiduría y del Espíritu Santo, porque la sabiduría es necesaria la sabiduría es el arte de vivir la vida y también requerimos sabiduría para saber hablar. Muchas veces somos necios para hablar, no hay sabiduría para hablar. Y en el caso de los diáconos, recordemos que ellos tienen que modelar todas estas características delante de los demás. ¿Estamos claros? El capítulo 3 de Santiago, cuando usted, no vamos a leer el capítulo 3 ahora, pero usted en casa va a leer el capítulo 3 o tal vez lo ha leído, y se habla de la manera como debemos hablar los creyentes. Pero ese capítulo 3 también nos muestra las implicaciones que tiene el mal uso de la palabra. ¿Sí? ¿Recuerdan? Entonces, el mal uso de la lengua, bien, de la palabra, de la forma como nos expresamos. Así que un diácono no puede ser una persona que dice una cosa en una reunión y después sale con otra cosa, ¿verdad? No debe ser un hombre estándar, que su sí sea sí, que su no sea no, que sea, que no sea irresponsable, diciendo una cosa y después otra. Muy bien, el Salmo 15, versículo 1, vamos a leerlo allí, porque este texto nos ayuda mucho a entender un poco más lo que está diciendo el texto. Salmos, capítulo 15, versículo 1. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia. Y escuchen, y habla verdad en su corazón. Versículo 3. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que le temen, a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Interesante, ¿no? Está claro este texto que refuerza lo que Pablo ha dicho en el texto de Primera Timoteo. Volvamos allí entonces. Primera Timoteo, capítulo 3, versículo 8. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez. Y luego dice, no dados a mucho vino. Otra característica. Esto ya lo vimos en relación también con los obispos, con los pastores. No dados a mucho vino, literalmente no entregados al vino, no borrachos. Es verdad que Dios, las escrituras dan cierta libertad para tomar un vino o algo así, pero la cuestión es La cuestión es, como enseña la escritura, que nosotros debemos de privarnos no solamente por testimonio a causa del hermano débil, sino también porque en todo caso, todo creyente y de manera muy especial, los diáconos deben estar libres de todo exceso. No solamente del vino, sino como vimos en la vez pasada, de cualquier cosa que le ate, que impida que tenga una mente lúcida. Cuando dice acá, entonces, no dados a mucho vino, no sugiere que puede tomar, pero no emborracharse. El hecho es que tenga una mente lúcida, que no sea controlado por ningún vicio que nuble sus sentidos, que no tenga ninguna atadura más allá de las escrituras y de su Señor. ¿Estamos claros ahí? ¿Estamos claros ahí? Muy bien. Seguimos. No codiciosos. Otra característica. No codiciosos de ganancias deshonestas. Escuchen bien eso. Ya hemos dicho, o sea, la misma expresión que vemos en el versículo 3, no dados al vino, no pendencieros, no codiciosos de ganancias deshonestas relacionado con los pastores, es la misma expresión.
pero podemos recordar que en los originales, en los escritos originales, no aparece esta palabra, pero sí en el versículo 3 no aparece en los manuscritos originales en relación con los obispos, pero sí aparece en relación con los diáconos, ¿sí? No codiciosos de ganancias deshonestas. Y el hecho de que no aparezca en relación con los obispos no sugiere entonces que los pastores sí pueden eh, codiciar ganancias deshonestas, pueden tener esa tendencia, no, 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 sino que simplemente no aparece en el texto, pero sí aparece, eh, ahí, espere, lo quiero aclarar, pero sí aparece, no, no, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, no avaro, no avaro, que es la misma situación, ¿verdad? Bien. Entonces, no codicioso de ganancias deshonestas. O sea, hace referencia a ganancias deshonrosas o indignas. Los diáconos deben de servir a Dios, a la iglesia, sin interés de ganancias deshonestas. En Hechos capítulo 6 vemos el prototipo de los futuros diáconos y vemos cómo estos hombres fueron puestos para ayudar a las mujeres y tal vez en el oficio ellos tenían que llevar ciertas ayudas, servir a la mesa. Imagínense que uno de estos llevara cierta ayuda para una viuda y él en el camino se quedara con cierta parte. Imagínense en esto, no sería actos para el diaconado. Es igual en el ejercicio del diaconado hoy día. Debe ser honesto. La escritura nos muestra en el libro de Juan capítulo 12. ¿Recuerdan la historia de esa mujer que va y derrama el perfume a los pies? Y está allí Judas Iscariote y Judas dice, uy, pero ¿por qué se desperdició ese perfume? Hubiese sido mejor haberlo vendido y haber dado el dinero a los pobres, ¿verdad? Pero a él se le olvidó que ese perfume estaba siendo ocupado simplemente en ungir, nada más ni nada menos que el maestro, a ungir al maestro que estaba próximo a ir a la cruz, ya tenía un oficio, ya tenía un destino. Y el texto mismo dice que Judas no decía eso porque se cuidara de los pobres, sino porque era un ladrón, era un ladrón. En otras palabras, podríamos pensar de que si Judas estuviera en la iglesia de Éfeso y estuviese como candidato, estuviesen revisando su vida, sus características para llegar a ser un diácono, este era desaprobado simplemente porque no era honesto, era un ladrón. Timoteo capítulo 6 nos muestra una realidad en cuanto a esto. Versículo 9, ahí en el capítulo 6 de es primera Timoteo, capítulo 6. Sí, sí, sí. Capítulo 6, versículo 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Como usted puede ver en el texto, la avaricia, la deshonestidad, el amor a las ganancias deshonestas es una característica de los falsos maestros. Era una característica de los falsos maestros en ese entonces y lo es el día de hoy. Amadores de ganancias
deshonestas. ¿Estamos bien? ¿Estamos claros? Bien, no quiero que se duerman, pero quiero que me entiendan. Regresamos al capítulo 3. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codicioso de ganancias deshonestas. Ahora bien, quiero que clarifiquemos algo. Si este hombre, este diácono es un hombre fiel al Señor, que sirve honestamente al Señor, que trabaja fuertemente, Dios puede bendecirlo. Dios no está en contra de la bendición o de las ganancias. El hecho es cómo llegan esas ganancias a manos del diácono, a manos del hermano. Que no sean de manera deshonesta, pero Dios puede bendecir y no está en contra de la bendición. Es bueno clarificar esto. Ahora dice, versículo 9, otra característica, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y eso es un poquito, bueno, que guarden el misterio de la fe. Los diáconos deben de tener un compromiso y una devoción por la verdad. O sea, los diáconos deben de tener esa capacidad de poder dar un consejo conforme a las escrituras, de poder dar una dirección conforme a las escrituras. No necesariamente porque ellos sean los que tengan la responsabilidad del ejercicio público de la enseñanza, pero en el rol de diácono, de servicio, en ese roce con otras personas, él se va a ver abocado a tener que enseñar con verdad las escrituras. Y cuando dice acá que debe de guardar el misterio de la fe, son esas enseñanzas, ese conjunto de enseñanzas que en el Antiguo Testamento eran misterio, pero que en el Nuevo Testamento ya no lo son, ya han sido reveladas. Y lo que quiere decir acá, básicamente, es que esté empapado de toda la verdad escritural, aún de lo que era un misterio en el Antiguo Testamento, pero que ahora ha sido clarificado y ya no es un misterio en el Nuevo Testamento. Esta palabra guardar significa sostener, abrazar, atesorar. ¿Qué cosa? La palabra de Dios, todo el conjunto de doctrinas bíblicas, que las atesore en su corazón, ¿sí? Así que esta palabra, el misterio de la fe, hace referencia a ciertas verdades que anteriormente no habían sido reveladas, no habían sido explicadas a la comprensión humana en el Antiguo Testamento, pero que ahora ya no son un misterio. El misterio de la fe es una expresión típica del apóstol Pablo y hay varios textos en las escrituras que lógicamente no vamos a leer, pero si usted quiere apuntarlos allí, Romanos capítulo 11, versículo 25, capítulo 16, versículo 25, Efesios capítulo 1, versículo 9, Efesios capítulo 3, versículo 9, Efesios 6, 19, Colosenses 2, 2. Todos estos pasajes se menciona la palabra misterio. Y quiero leer uno, Primera de Corintios 2:7. Primera de Corintios 2:7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. En el Antiguo Testamento habían muchas cosas doctrinales, enseñanzas que eran un misterio, pero que han sido reveladas a nosotros. Podemos mirar algunas, por ejemplo, la encarnación de Cristo. Era un misterio en el Antiguo Testamento, ahora nosotros lo entendemos, porque la Escritura en el Nuevo Testamento ahora no lo explica. El endurecimiento en parte
del corazón del pueblo de Israel. Era un misterio, ¿verdad? El hecho de que ahora los gentiles y los judíos, ahora somos un solo pueblo, la iglesia, era un misterio. Ahora nosotros lo podemos entender. El evangelio como tal, que Cristo era el Mesías prometido y que en él se cumplió todo lo que el Antiguo Testamento indicaba, ¿sí? Toda figura del Antiguo Testamento se cumplió en Cristo Jesús. Esos eran misterios que fueron develados en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, a lo que Pablo se refiere acá es que el diácono debe de guardar el misterio de la fe, debe de abrazar, debe de sostener, debe comprender y debe de vivir todo el conjunto de doctrinas reveladas en la palabra, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, porque toda la palabra de Dios es inspirada y es útil, y es útil. Ahí el versículo 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. La pregunta es, como creyentes o como aspirantes de diaconado, podríamos decirlo, ¿tenemos en claro este tipo de conjuntos de doctrinas? ¿Entendemos que Dios fue manifestado en carne? ¿Podemos explicar esa expresión? ¿Entendemos de que Dios fue justificado en el Espíritu y visto de los ángeles? Eso es un conjunto de doctrinas que nos han sido reveladas. Dice ahí entonces, que guarde el misterio de la fe con limpia conciencia, con limpia conciencia. Es muy interesante porque a diferencia de los obispos, no se les demanda que sean eh, aptos para enseñar. Deben de guardar las enseñanzas, conocer las escrituras, pero a diferencia de los obispos, de los pastores, no se les demanda que sean aptos para enseñar. ¿Por qué? Porque el oficio primario de ellos no es la enseñanza de las escrituras. Pueden haber hermanos diáconos que tienen ese don de la enseñanza y pueden utilizarlo, pero no necesariamente deben de tener el don, simplemente deben de guardar las escrituras. Porque los que se ocupan de ese oficio son los maestros y los pastores. Es un dato bien interesante. Muy bien. Segunda Corintios capítulo 1, versículo 12. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Que nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con nosotros. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, como lo hemos visto. Y eso se da, nuestra conciencia limpia se da a medida que nosotros nos exponemos
a las Escrituras, al conocimiento de las Escrituras. El exponernos a su palabra nos hace más sensibles a lo que Dios, a conocer lo que Dios quiere y a lo que Dios aborrece. Básicamente, cuando nos acercamos, mientras más nos acercamos a las Escrituras, Dios potencia más nuestra conciencia. Tener una conciencia que no nos acuse, una limpia conciencia. Y es un requisito entonces para todo creyente, de una manera especial para los diáconos. Dice el versículo 10, ¿y estos quiénes? Bueno, los diáconos también, igual que los obispos, sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Y es importante acá los adverbios primero y entonces, lo que nos muestra o lo que implica un proceso, un tiempo de observación para poder examinar a la persona a ver si es acto e irreprensible. Dice, estos también sean sometidos a prueba. Y esta palabra prueba, doquimazo, significa aprobar algo después de haber investigado, después de haber conocido, o sea, básicamente es como hacerle una prueba de calidad. No es algo que de la noche a la mañana se da. Esto se necesita un tiempo, un proceso. Y esto es importante aclararlo porque en muchas ocasiones se escogen no solamente obispos, sino diáconos dentro de la iglesia por la necesidad y no se toma el tiempo de estudiar, de valorar, de examinar la vida y las características de este hombre que va a llegar a cumplir un oficio público. Esto es importante. Y no solamente es una prueba mientras se nombra, sino que es una prueba que permanece todo el tiempo, así como la vida de cualquier creyente, ¿verdad? Nuestra vida debe ser evaluada todos los días, para poder reorganizar cosas que han quedado, tal vez confesar pecados, tal vez en ocasiones ser restaurados y en otras ocasiones tal vez ser disciplinados. Pero la vida de un creyente y de un diácono debe ser una revisión constante. Dice la escritura, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe para los creyentes. Bien, a ver cómo vamos de tiempo, como 5 minutos o ya terminé. 10 minutos, listo. Continuamos. Ahora, ¿quién examina a estos diáconos? Bueno, como vimos en el libro de Hechos capítulo 6, la iglesia. Busquen entre ustedes 7 varones llenos de sabiduría, llenos del Espíritu Santo. La iglesia, pero también los pastores, los obispos, ¿verdad? Ahora una pregunta de manera personal, como creyentes. En estos requisitos que hemos visto, si a nosotros nos examinaran hoy, si nosotros fuésemos examinados hoy para ver si aprobamos, ¿seríamos hallados irreprensibles? ¿O cómo está nuestra vida en cuanto a estas características? ¿Somos personas honestas? ¿Somos personas sin doblez de una sola palabra? ¿Somos personas con algún vicio que pueda hacernos irreprensibles, nublar nuestro entendimiento, nuestro razonamiento? ¿Acaso tenemos lucha con la codicia de ganancias deshonestas? ¿Qué tal estamos guardando el misterio de la fe? ¿Cuánto conocimiento estamos atesorando? ¿Estamos amando la palabra de Dios?
¿Qué tal está nuestra conciencia? Si fuésemos examinados hoy, ¿seríamos irreprensibles? Buena pregunta, ¿cierto? Le queda como tarea para que delante del Señor usted se examine, examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, dice la Escritura. Y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. La otra vez vimos la palabra irreprensibilidad, irreprensibles. Básicamente es que no estemos llamados a dar cuentas. Hay ocasiones donde vamos a ser acusados, pero la cuestión es que hayan acusaciones que no prosperen porque no hay fundamento. No llamados a dar cuentas por algo que no se ha dado. O sea, que no demos razón de ninguna acusación y que si la hay, no haya fundamento porque somos irreprensibles. Es lógico que como creyentes podamos en algún momento tener desatino, ¿cierto? Pero que no sean pecados continuos o pecados sin confesar, que no sea una vida sin arrepentimiento, irreprensibles. Ahora bien, vamos al versículo 11 y yo les voy a confesar algo, hermanos. Yo nunca he tenido problema con las mujeres, porque de hecho mi esposa es un amor, mi hija también, hasta, ni con mis hermanos, pero cuando estaba estudiando este texto empecé a tener un problema con las mujeres. Y quiero que me entiendan en qué. Dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. El problema mío es con esas mujeres. ¿Quién son esas mujeres? ¿Quiénes son esas mujeres? ¿Quiénes son esas mujeres? Y luego dice el versículo 12, los diáconos, vuelve y retoma a los diáconos, pero en el versículo 11 están incluida un grupo de mujeres. Y el problema mío es definir conforme a las escrituras de qué mujeres habla. Bueno, a simple vista uno podría pensar de que son diaconisas, pero me encuentro, oh sorpresa, hablando con varios líderes aún de nuestras asambleas, tienen posiciones diferentes y estudiando entonces encuentro cuatro argumentos diferentes. Yo tuve que estudiar y sentar una posición, sin embargo voy a dar los argumentos y usted y el Señor se entenderán y usted tomará posición. Simplemente quiero explicar esto. No sé si vaya a alcanzar el tiempo. Lo voy a explicar, lo voy a explicar. Ahora Pablo entonces habla acerca de las mujeres de manera muy breve y da cuatro requisitos. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo. Las mujeres. El contexto del texto deja ver de que no es un grupo general de mujeres, porque en el capítulo 2 Pablo ya habló de una manera general de las mujeres, pero sí deja ver de que es un grupo especial, igual que los obispos, igual que los diáconos, es un grupo especial. Pero ¿quiénes son esas mujeres? El primer argumento es que esas mujeres hacen referencia a mujeres que son diaconisas, es decir, mujeres que sirven dentro de la iglesia de manera oficial como diaconisas, igual que los diáconos. Ese es un argumento. El segundo argumento, que esas mujeres son las esposas de los diáconos y obispos que sirven dentro de la iglesia. Pero aquí ya entramos en un problema. ¿Por qué? Porque en primer lugar, en el idioma griego no hay palabra femenina para la diáconos. Y usted dice, bueno, pero en la Biblia yo encuentro, en la Reina Valera, yo encuentro, por ejemplo, Romanos capítulo 16, versículo 1. Busquémoslo ahí. La palabra diaconisa, femenino.
Pero quiero que entiendan que en el original no hay femenino para la palabra diácono. Diácono es servir, ayudar. No lo hay. Romanos 16:1. Y está hablando acerca de una hermana llamada Febe. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Ahí está la palabra diaconisa. Y luego dice que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que le ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado, ahí está diácono, ayuda a muchos y a mí mismo. Era una mujer que servía en la iglesia, era una creyente, y aquí se ve la palabra diaconisa. Pero ¿qué pasa? En la traducción de la Reina Valera, lo que se hace es una aplicación de la palabra masculino a femenino, en este caso específico a Febe como una mujer que servía dentro de la iglesia. Debería de decir a la diácono, pero esa palabra diaconisa en el original no existe. Simplemente quiero que tengamos en cuenta eso. Hay otro argumento más. Estas mujeres son las esposas de los diáconos. Primero dijimos que era de los obispos y de los diáconos que servían, y ahora dice que son las esposas de los diáconos. Pero si Pablo está defendiendo algunos aspectos del carácter de las esposas de los diáconos, la pregunta es, ¿por qué no lo hizo también con las esposas de los obispos? O sea, recuerden, hay pastores y la esposa del pastor es ¿quién? ¿La pastora? No, porque no hay pastoras dentro de la iglesia, conforme a las escrituras. Así que si guardamos el equilibrio del texto, tendríamos que entender que tampoco hay diaconisas. Vamos a extenderlo un poquito más. Yo estoy dando... Ahora, si Pablo está interesado en dar cualificaciones a las esposas de los diáconos, pues obviamente uno esperaría que Pablo también hiciera lo mismo en relación con las esposas de los obispos. Aquí está hablando de cualificaciones, de cualidades de las esposas de los diáconos y jueces y así. ¿Por qué en el caso de los pastores o de los obispos no las dio? No dijo, y las mujeres de los obispos sean, interesante, ¿no? Ahora, en la Biblia no se encuentran calificaciones en ningún lugar especiales para las esposas de los diáconos y de los obispos. Sí se ven cualificaciones para toda mujer creyente, como para todo creyente en general, pero no de una manera específica para esposas de diáconos o de obispos. Así que como las esposas de los pastores no son pastoras, ¿por qué serían diáconas las esposas de los diáconos? No, bien, debemos aplicar entonces el mismo principio con las esposas de los diáconos, no son diaconisas. Otro argumento, y con esto ya voy a terminar, claro que el argumento está larguito, pero para que tengan en cuenta que ya estamos terminando. Claro que yo digo, ya vamos terminando y me he hecho 15 minutos más. Estas mujeres son las esposas de los obispos y de los diáconos. Esta interpretación es poco sostenible, porque si fuera la situación, esperaríamos que Pablo nombrara a estas mujeres al final de la porción. Si fuesen las esposas de los obispos y los diáconos, ¿por qué la metió en medio del texto donde está hablando específicamente de los diáconos? Debió haber hecho mención tal vez al final, quizás en el versículo 14, ¿verdad? O
hubiese hablado al final de tomar el tema de los obispos, pero lo metió en medio de los diáconos, ¿verdad? Yo de manera personal considero, por el estudio que me amanecí estudiando, que se trata no de diáconas ni esposas de los diáconos, sino de mujeres asistentes, colaboradores, auxiliares al servicio del oficio oficial de los diáconos dentro de la iglesia. Es un grupo especial, pero no diáconas, sino ayudantes, asistentes de los diáconos. ¿Por qué? Quiero leer un comentario que justamente ahorita lo estaba terminando. John Hendricks es un autor de escritor, es un consejero estadounidense. Él escribió un libro para mujeres que se llama Cautivante. Y dice en cuanto a este tema, refiriéndose a Pablo, dice, él consideraba a estas mujeres como las ayudantes de los diáconos en la asistencia a los pobres, necesitados, etcétera. Y luego dice, estas son mujeres que prestan un servicio auxiliar desarrollando ministerios para los cuales las mujeres se hallan mejor adaptadas. Lógicamente, siempre bajo la dirección del liderazgo del servicio del diácono oficial llevado a cabo por los varones. Ahí en el capítulo 5, versículo 5, eh, versículo 9, dice, sé puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que hayan sido esposas de un solo marido, que tengan testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Aquí se está diciendo que se incluyan en cierta lista de ayuda a unas mujeres que tienen unas características claramente de servidoras, pero no se le da título de diácona, diaconisa. Interesante, ¿no? Un tipo de mujeres de gran servicio entre la obra, pero esta viuda no se dice que es una diaconisa, sino simplemente se menciona la virtud de esta mujer que se ha desarrollado en un servicio general en la congregación, pero en ningún momento se llama diácono. Puede haber la esposa de un diácono que tiene esas características de servicio, pero no es una diácona. Es mi consideración, estudiamos las escrituras. Ahora bien, cuando leemos el capítulo 6 de Hechos y surge esta necesidad, vamos al libro de Hechos, vamos al libro de Hechos, capítulo 6, para no dejar esto en punta, mejor dicho, para quitarme este puñal que tengo en la espalda. Capítulo 6. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. La necesidad se dio porque habían unas mujeres que estaban siendo desatendidas, ¿verdad? Había que ayudar a estas mujeres de la distribución diaria. Entonces, los 12, los discípulos, que eran los primeros pastores, convocaron a la multitud de entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7, ¿qué? Varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. 7 varones. Y lo interesante es que era para ayudar a mujeres. Lo lógico es que hubieran escogido mujeres para ayudar a mujeres, pero no lo hicieron. Escogieron 7 varones. 7 varones.
Así que vuelvo y repito, es mi posición, pero usted puede estudiar las escrituras delante del Señor y a lo mejor yo esté equivocado. Como le digo, he hablado con varios hermanos de nuestras asambleas y tienen puntos diferentes. Hay pasajes que parecen simples, pero no lo son. Así que yo pienso que Pablo en este caso no está referencia a mujeres que están en el servicio del diaconado de manera oficial, sino mujeres que sirven como ayuda a la labor de los diáconos. Grupos especiales, obispos, diáconos y un grupo de mujeres, que tienen ciertas características, ciertas virtudes. Y estas virtudes las veremos la próxima semana en la voluntad de Dios y continuaremos allí. ¿Está claro? Bueno, si alguna pregunta, si alguna inquietud, pregunten a los que saben. Ramoncito está por ahí. Estudiamos las escrituras, a ver qué nos muestra el Señor. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por eh, mostrarnos aún las demandas que tú tienes para los creyentes, no solamente para los diáconos, sino para cada creyente que quiere agradarte. Padre, si hay algún desafío de manera personal para cada una de nuestras vidas, ayúdanos a creerlo, a abrazarlo y a obedecerlo. Y te damos gracias, Señor, por lo que tú nos estás enseñando a través de este libro. Son temas importantes para la iglesia. Y te agradecemos, Señor, porque tú nos has dejado las herramientas para la edificación de tu cuerpo, de tu iglesia. Te agradecemos, Señor, por esta oportunidad y quedamos en tu presencia en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les continúe bendiciendo.